Y ya está aquí, ya está Félix un mes más, ¿qué tal? Bien, muy Andando, agradecido un año más, una vez más. un mes más en este caso, ¿no? Porque año a año ya vamos a cumplir a la vez que andando casi. Sí, no, de hecho la temporada, terminaremos temporada enseguida. Sí, pero bueno, con ganas de seguir hablando con vosotros en verano, ¿eh? Ya hablaremos de eso. Andando Burgos siempre al pie, lógicamente, ¿no? Del cañón, que muchas veces es lo que se convierte la ciudad, ¿no? En un pequeño espacio de guerra en la que vosotros habláis con la banderita blanca de pacificar este entorno. Mira que pasan cosas, desde la última vez que estuviste a hoy han pasado muchas, pero hay una que alguno igual se acuerda, un apagón. Un día en la que todo el mundo, yo tuve un espectador incluso nos llamó y dijo, lo mismo que las tiendas tienen el día sin IVA, dice, debiéramos tener un día sin luz, porque todo el mundo destacó en Burgos, a lo mejor si nos estáis viendo desde otro lugar la cosa fue distinta, lo bien que fue no tener semáforos funcionando sin que hubiera ni atropellos, ni accidentes, ni gente gritándose entre sí, pero ni siquiera quienes habitualmente no tienen semáforos, como pueden ser ciclistas con peatones, ¿no? Que también se genera. De hecho, yo fue de los días que mejor conduje, que más rápido llegué a los sitios, cediendo el paso a todo el mundo que tenía que cederlo, y seguramente que alguno que no tenía que cedérselo, pero que también se lo cedí. Y dije, esto yo no tengo que hablar con Feliz. Porque Pues, anda que no habéis hablado de la pues sobresemaforización. muchas veces y nos da pie a hacer un diálogo de movilidad concreto. Y yo creo que lo haremos, ¿eh? Porque el tema de semáforos en esta ciudad concretamente yo creo que es una ciudad hipersemaforizada y ese día, no solo en Burgos, porque nosotros contrastamos la información con otras ciudades, había, como nosotros dijimos a través de X, pues un lenguaje diferente, ¿no? Un lenguaje más amable entre los usuarios de la vía, que viene a ser cedo el paso al primero que pasa el primero que llegue y se cede el paso al otro usuario, sea el medio de desplazamiento que sea. Y yo creo que, excepto en avenidas o en arterias importantes o cruces importantes, yo creo que la mayoría, lo hemos dicho muchas veces, pero la mayoría de los semáforos en las ciudades sobran, ¿no? Y es más, una de las últimas críticas que hacíamos es que a partir de estos fenómenos de atropello tan frecuentes que tenemos en la ciudad de Burgos, cada vez se ponía un artilugio más o un semáforo más, pervirtiendo de algún modo el pleno significado de paso de peatones, ¿no? Y entonces, bueno, es una experiencia piloto forzada, pero que demuestra que es factible, que reduce las congestiones o las demoras o colas de tráfico, eh, que no tienen mucho sentido en muchas calles, y como consecuencia de ello igual tiene un impacto positivo sobre el medio ambiente desde el punto de vista de que no se acumulan las emisiones, ¿no? No se concentran, al no concentrar la fuente, que son los coches, pues se disipa de otra manera, se circula más rápido, o sea, se llega Más fluido. más fluido, no tan con velocidades bajas y se llega antes. Es que, de hecho, yo leí, mira que hemos hablado de esto, de la percepción del riesgo y todo esto, leí precisamente en redes sociales, porque claro, esto no solo pasó en Burgos, lógicamente, y salvo a lo mejor en las grandes ciudades que sí tuvieron sus congestiones y el gobierno que no cojáis coche y no sé qué, en el resto de los sitios, pues todo el mundo empezó a hacer sus elucubraciones y hablan de un elemento psicológico, yo no soy muy experto en esto, que nos hacía que la propia percepción de riesgo nos hiciera ir más rápido, más lento. Y ponían el ejemplo de los semáforos y ponían otros muchos, ¿no? El hecho de poder entrar en un metro y tener una distancia u otra, el ir al baño, en el caso de los chicos, y por qué siempre dejamos el de en medio vacío y no nos juntamos, percepciones psicológicas. Bueno, eso está muy estudiado. Por ejemplo, para los usuarios de bicicleta, el hecho de ir hiperprotegidos con casco, los usuarios urbanos me refiero, hiperprotegidos con casco y otra serie de elementos, le hace al usuario pensar que la velocidad ya no es un factor de riesgo, ¿no? Entonces incrementa la velocidad, va hiperprotegido. Entonces psicológicamente asume que puede incrementar la velocidad cuando desde fuera, el observador de fuera, ve que eso es inviable, ¿no? El incremento de velocidad. Pero en esa línea de las percepciones es donde entra algo que decimos con mucha frecuencia, el diseño. El diseño genera comportamiento, ¿no? Entonces, bien hablemos de semáforo, o bien hablemos de pavimento, que seguro que hablamos de pavimento, claro, o bien hablemos de colores, de texturas, eso condiciona el comportamiento.
De modo que también hablábamos la última vez, acabo de recordar, esas intersecciones desnudas que en Holanda que hay experiencias de intersecciones que están completamente ausentes de señalización y semaforización y se cede el paso pues en las mismas circunstancias que cuando ha sucedido lo del apagón. Entonces, bien sea con ausencia de semaforización o bien sea con ausencia también de alguna señalización, parece que las cosas pueden funcionar. Desde luego, esa percepción yo la tuve el día del apagón. A nadie se le ocurría ir a 50 por hora, por mucho que la calle fuera de 50 por hora, porque yo no sé si por ese cruce me va a salir o no me va a salir ningún coche. Entonces, yo a 40 voy igual de bien y con el pie en el freno por si acaso, ¿no? De hecho, el 30 km por hora se fundamenta en eso, ¿no? En la idea de que a menor velocidad aumentamos nuestra capacidad de visión, aumentamos el campo de visión y prestamos más atención a todo lo que pueda venir. Si a eso le añadimos que la calzada no es negra, que pueda ser de otros tonos, otras texturas, otros colores, en calles locales sobre todo, pues estamos generando otro comportamiento de autoprotección, pero que es protección colectiva, ¿no? Esto es lo que pasa, por ejemplo, hablas de las texturas y del propio firme, cuando hacemos calles peatonales con dos colores distintos, ¿no? Donde ya estamos marcando recorridos. Bueno, de hecho, también hay una confusión de cara al usuario, por ejemplo, en la calle La Puebla o estas calles céntricas en las que las bandas rojas que vemos no es que estén marcando las aceras, es el recorrido de agua, ¿no? Es para evacuar la escorrentía superficial, el agua de lluvia. Y lo que pasa es que emula una diferenciación del espacio, que es lo que pasó en la calle San Julián, que claro, es lo que criticamos, ¿no? Porque al final esa diferenciación hace que el usuario a pie no coja toda la calle y sienta que todavía la zona central, la zona privilegiada, sea de los coches. Claro, los coches no van a pasar pegados a la fachada, eso lo sabemos todos, pero sí que puede jugar con la trayectoria y sobre todo con la textura, precisamente para que el coche entienda que aquel espacio no le corresponde. Un mismo color. Puede pasar, pero no le corresponde. Es un invitado. Efectivamente, con prioridad, eso es. Esto es un poco lo que nos pasa también en Gran Montagne, ¿no? Ahora que están haciendo obras y hemos todavía remarcado más, ¿no? el circuito. Es verdad, hay una realidad de tráfico que pasa y eso probablemente haya afectado al estado de los adoquines que había, pero toda vez que se aprobó el proyecto y que el proyecto contemplaba el paso o la circulación de coches, pues probablemente hubiera sido pertinente apostar por otro tipo de pavimento y sobre todo otro diseño. Ahora me comentabas que están marcando, ¿no? Ese asfaltado lo están intentando. Haciendo una impresión sobre la superficie a modo de lo que se está haciendo últimamente en algunos vados de comunidades de vecinos, o sea, las entradas a los garajes, se pone un material hormigón impreso. Sí, asfáltico, y sobre él se imprime con una plantilla la forma para que tenga cierta rugosidad y que no parezca al 100% calzada. No obstante, mira, en la situación anterior también se ve que había diferenciación. Sí. Bueno, me estás marcando una zona de rodadura, pero lo que hay que cuestionar es el fondo, es por qué esa es una zona de paso o de una zona tan marcada de paso. ¿Es inevitable? ¿Es evitable? Pues esto nos llevaría a hacer un pensamiento, una planificación más grande de la zona para haber determinado cómo tenía que haber funcionado Gran Montagne. Lo que no es de recibo es que una obra que tiene muy poquito tiempo se reforme ya. Sí, no llega a 2 años, año y medio, es la tercera vez que se interviene en la calle. Bueno, a veces también finalizar una obra de manera precipitada en tiempo, pues ayuda. Oye, pero en cualquier caso, Óscar, volvemos a lo mismo, es diseño. Ahora mismo esa calzada, si no se texturiza de otra manera o se advierte verticalmente que es prioridad peatonal, el comportamiento del coche va a ser, esto es mío. Y entonces el juego entre conductor y peatón pues va a ser el peatón cede el paso al conductor.
Claro, esto que se habla siempre de recuperar la calle para el peatón, mientras que no pasen coches. Con lo cual estamos en lo mismo. A ver, yo no tengo... a ver, hay que estudiar cada cosa y cada caso. ¿Es probable que eso no se tenía que haber diseñado inicialmente así? Pues es probable. ¿Es pertinente que esté englobado la actuación de Gran Montane en una actuación o en una planificación más amplia de todo Gamonal o de esa zona de Gamonal? Pues también es pertinente y probablemente no se hizo. Para jugar con los sentidos de circulación, claro, precisamente. Hay una cosa que me ha gustado de lo que has comentado. Me gustan muchas cosas de las que dices, pero hay una hoy que has dicho con respecto al apagón y a los semáforos, un proyecto piloto improvisado, ¿no? A lo mejor sería bueno rescatar el apagar semáforos en la Semana de La la Semana Movilidad. Europea de la Movilidad. Pero que todavía no sabemos si se va a realizar la Semana Europea de la Movilidad. O sea, cada año es peor que el anterior. No tenemos concejal de movilidad tampoco. Bueno, hasta agosto sí, luego ya no sabemos. bueno. Como muy tarde hasta agosto. Pues hasta agosto, de momento, no sabemos nada de la Semana Europea de la Movilidad, pero llevándolo al terreno de lo adecuado, pues es el sitio, lo hemos dicho muchas veces, es el momento de poner en prueba estas experiencias. Experiencias piloto, que pueden ser en ese sentido o pueden ser en otro sentido, por ejemplo, mejorar los entornos escolares, o fomentar lo que ahora mismo se está celebrando durante este mes. Concretamente el 23 es el momento álgido de la iniciativa Streets for Kids, que es una iniciativa internacional que hace recuperar por unas horas algunos tramos de calle colindante a los colegios, sacan la infancia a la calle, o más bien se abre la calle a la infancia, ¿no? Cortando la posibilidad de tráfico, incluso de estacionamiento. Y estas son iniciativas muy interesantes que se pueden practicar en esta Semana Europea de la Movilidad, así como otra serie de actuaciones vinculadas a la mejora de los entornos escolares y la potenciación, una vez más, lo repetiremos si hace falta en una futurible reunión, caminos escolares. Futurible, imaginable, ya no sé qué. Esto del Street for Kids, entiendo que en Burgos no se está haciendo, ¿no? Vosotros lo pedís que se... En Burgos creo que hay un caso. Nos consta que hace poco, y lo voy a decir, me consta que en el colegio de mi hijo se ha solicitado, entre otras cosas porque la gente sabe que soy miembro del AMPA del colegio, y se ha denegado siempre con la Esto se excusa. solicita al ayuntamiento, entiendo. Bueno, la vía formal es subdelegación de gobierno porque vas a concentrar gente en el espacio público, pero hombre, tiene que haber una coordinación obvia con los departamentos, local, áreas que sean pertinentes. Y desde el escrito que se envió, pues se ha rechazado en aras a la seguridad vial, cosa que está completamente asegurada en todas las experiencias que se han hecho, porque hay cortes formales. ¿Sea más seguro? Bueno, lo que pasa es que condicionas un poquito un sentido de circulación y ya parece que vas a montar allí durante 2 horas un armatoste, ¿no? Cuando ahora mismo se ha celebrado el Día de la Bicicleta y se han cortado grandes avenidas. Claro, ¿no? Y cuando hay una obra... Y no ha ocurrido nada. Con previo aviso y la logística establecida, no tiene por qué haber ningún problema. Sobre todo porque, de hecho, esto de que los coches de los padres aparquen 2 minutos o 3 o 17 en las puertas... Bueno, a mí eso siempre es una concesión que se ha hecho durante X años, más en los últimos 15 años quizás, pero que es ilegal. No, pero que a mayores, a mí me supone, lo veo y me parece un riesgo. O sea, yo cuando me ha tocado circular por esos lugares, por mucho que hay policía, por mucho... A mí me supone un estrés pasar sabiendo que hay seres pequeñitos que pueden aparecer por detrás de un coche. Precisamente el Streets for Kids lo que pretende es liberar esas salidas para que sean completamente seguras. Eso Bueno, sí que teníamos antes que salíamos espantados de los colegios a plazas, a sitios donde... Claro. Eso es completamente seguro. De hecho, bueno, se dan paradojas. Por ejemplo, en este colegio tienen una plaza muy adecuada, porque el urbanismo de al lado es adecuado. Sin embargo, se fuerza a muchos niños a salir por la otra. Por el propio tráfico. No, por logística de extraescolares o de actividades que se realizan.
No, al final, claro, también va un poco unido, ¿no? Esto siempre lo hablamos, ¿no? Que como esté construido el urbanismo, luego funcionamos los demás, incluso a veces los propios edificios también. Que Efectivamente. Bueno, es que lo que hay que entender es un colegio no como una pieza aislada del barrio, sino como un complemento necesario del barrio, y ya a mayores, pues lo ideal sería que esos espacios estuvieran abiertos al barrio, o sea, fueran un complemento, un equipamiento complementario al barrio y que fuese incluso permeable, ¿no? A veces hay centros educativos que no necesariamente tendrían que estar vallados. Ya sabemos que hay unas problemáticas de vandalismo, etcétera, pero bueno, hay que hacer una apuesta también por utilizar mejor los recursos públicos y de todos. No quiero irme yo muy por los cerros de Úbeda, pero alguna vez lo hemos hablado. Me parece adecuado, aunque sea una mención rápida, pero claro, el colegio como parte de un barrio también se ha desdibujado un poco en el momento que uno ya no tiene la obligación de llevar a los hijos a donde viven, ¿no? Y esto también obliga a grandes desplazamientos que antes no... Esto es el famoso distrito único que lleva muchos años, no solo en Castilla y León, en casi todas las autonomías, que es que nace bajo la idea de la libre elección por parte de los padres a dónde quieres que tu hijo se eduque. Pero esto genera unos problemas muy grandes de movilidad y sobre todo la movilidad que no queremos, ¿no? Que no queremos en demasía, que es la movilidad motorizada, que es la que fuerza luego a estacionamientos precipitados en las puertas de los colegios, movimientos, acelerones, etcétera, y que los niños hagan vericuetos entre coches y entre humos. Pues es que yo no quiero marcharme yo hoy, porque de vez en cuando me surge, digo, joder, hace mucho que no hablamos, Félix y yo, de este tema. Teníamos en cartera otra cosita que hemos hablado ya de ella varias veces y ya ha ocurrido casi por como la fruta, porque cuando está madura se cae, que es la retirada de la famosa campaña de los atropellos, porque vosotros lo pedisteis además vía Junta de Castilla y León, en el pleno la señora alcaldesa R, que más R, de hecho la dieron una pequeña lección, porque ella decía y aseguraba que esa campaña no estaba solo dirigida a zonas peatonales, que se miraba también. Bueno, nosotros hicimos un mosaico de imágenes ese mismo día, advirtiendo de que su afirmación en el pleno no se sustentaba en la realidad, ¿no? Bueno, de hecho el concejal socialista Josué Temiño se la desmontó hablando de la cara caliente y la cara fría de los MUPIs, y es que la cara caliente es donde hay dinero, la cara fría es donde el ayuntamiento tiene su espacio. Es decir, que la campaña, que no había dinero, se ponía la cara fría, que es la que da... Bueno, y que demuestra que la campaña en esencia no era ni eficaz, ni efectiva, ni dirigida a todos los usuarios, como parece ser. Sin embargo, hubo una reacción al día siguiente y se eliminaron, y creemos que obviamente es bajo esa presión tanto de los concejales que intervinieron en ese pleno, más lo que publicamos nosotros, más la denuncia formal que hicimos de la campaña, yo creo que se vieron entre la espada y la pared en ese sentido. Probablemente la empresa de publicidad también tuviera algo que ver. A ver si los de Andando Burgos y nos noticia. De todas formas, estuvo 3 meses a lo mejor, o bueno, más. A finales de febrero, es verdad que estas cosas son lentas, el proceso desde que lo pones en denuncia, finales de febrero, y yo creo que se ha quitado después de Semana Santa. A mí me cuesta entender cómo se hacen campañas de alguna forma en esta ciudad, ¿no? Porque hace unos años, igual te acuerdas, hizo una campaña contra la prostitución que puso en pie de guerra a todos los colectivos contra la prostitución, porque se ponía el foco en las madres, en los niños, o sea, cosas rarísimas que dices, coño, si vas a hacer una campaña, cuenta con los colectivos a los que quieres defender, ¿no? En este caso, si lo que queremos es una campaña para la movilidad, hay colectivos de movilidad. No te digo que para que toméis la decisión, pero para que opinéis antes pero de... Yo creo que hay que formar parte de cualquier mesa de trabajo en ese sentido, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, un asunto tan importante como lo que sucede en Burgos, que ellos mismos han llamado asunto de ciudad, pues debe trabajarse con agentes que están interesados en mejorar ese aspecto, ¿no? Y yo creo que Andando Burgos tiene el porte suficiente como para formar parte de este tipo de mesas, por lo menos en sus líneas generales, ¿no? Esto nos llevaría al Consejo de Movilidad, pero no sé si eso es una entelequia o seguís confiando en que algún día a lo mejor... Sí, es completamente inexistente. ¿Y tenéis la esperanza de que algún día alguien levante la mano? Es lo último que se pierde, ¿no? Hombre, habrá que hacer más presión, ¿no? Igual que
En su momento el Consejo de Movilidad se formó porque hicimos una campaña o una presión, 3 entidades, Ecologistas en Acción, Burgos con Bici y nosotros, que bueno, no era más que retomar lo que ya existía hace años, que era la mesa de movilidad, pero que colgaba del área de medio ambiente. Entonces, lo que nosotros creíamos oportuno es que se creara un consejo de movilidad propio del área de movilidad, claro, y a partir de ahí, aunque estuvieran integrados otros agentes u otras áreas, pero que hubiera, a partir del consejo, que se formara una mesa estable de trabajo donde se aportaran y se evaluaran todas las medidas que tienen que ver con la movilidad. ¿Y esa propuesta llegó a algún sitio? Suena que... No, o sea, el consejo se formó. Sí, hubo una primera reunión, si no recuerdo mal. Hubo hasta 3 o así, pero con Levi, con el concejal del PSOE. Pero no, es que, vamos a ver, primero tienes que saber quiénes forman parte de ese consejo, quién va a hacer que ese consejo funcione. No pueden estar todos los agentes de tal forma que sea inoperativa o inoperativo el consejo. Tienen que ser agentes vinculados, primero con la movilidad y segundo con la tendencia de la movilidad sostenible. Claro, si no tienes un plan primero, pues puedes llevar ahí lo que sea. Entonces, claro, es que está tan ausente como el propio plan de movilidad. Bueno, es otro que existe, pero que no le ojean mucho. De vez en cuando cuesta verlo. Pero bueno, oye, en unos días, bueno, ya está empezando el buen tiempo, intermitente, las cosas como son, pero en unos días vamos a tener a la gente ya en la calle. El otro día les vimos con la fiesta de las flores. Viene la Noche Blanca, que es un evento hipermultitudinario, y a mí me gusta siempre que vienen estos eventos, las navidades, carnavales, recordar o pediros a vosotros consejos, ya que no lo hace el ayuntamiento, yo aprovecho la oportunidad que tengo, sobre alguna idea para mejorar la movilidad, que estamos hablando de una tarde, de un día, si habría a lo mejor que cortar algún flujo peatonal, peatonal no, de tráfico. No. Me viene a la cabeza el Puente San Pablo, que siempre es un cuello de botella entre el Espolón y el Paseo de Atapuerca en una noche en la que se espera. Bueno, hay que diferenciar en ese sentido la movilidad cotidiana a la movilidad debida a eventos, ¿no? Pero la movilidad debida a eventos aglutina tal cantidad de gente que solo desde el punto de vista de seguridad ciudadana, pues será pertinente ampliar los espacios de circulación, ¿no? Para que no haya apelotonamientos ni percances en ese sentido, ¿no? En ese sentido, pues el Puente San Pablo siempre se queda corto, las aceras del Puente San Pablo, ¿no? Se podría prever una delimitación mediante vallado de uno de los carriles, por ejemplo, ya que al final todo circula hacia el Paseo de Atapuerca hacia el Espolón. Bueno, ese flujo es muy interesante. Luego la descarga de autobuses desde la avenida Arlanzón, bueno, pues se compromete muchísimo la capacidad de la propia acera. Se podría apostar incluso por un corte más ambicioso, ¿no? Incluso la calle Santander, en ese sentido. ¡Qué locura! Lo que pasa es que la calle Santander, nosotros hemos dicho muchas veces que durante festivos y no festivos, o sea, el domingo habitual, te quiero decir, o incluso sábados por la tarde, podría ser una calle que se pudiera cortar. Hay que estudiarlo, pero se puede hacer, obviamente. Se ha hecho con algunos eventos, se ha hecho con rodajes de películas, se ha hecho con algún otro evento, y que al final la circulación busca otro sitio. Pero no es lo mismo una peatonalización o un intento de peatonalización buscando una reconfiguración de la movilidad que dejar la movilidad como está o atraerla más y parecer que aquello funciona como peatonal, ¿vale? Entonces ahí está la crítica una vez más. Estabas buscando a ver cómo la saco, ¿no? La crítica una vez más al posible... Una obra que creemos que es una barbaridad, que tiene muchos flecos delicados y sobre los que se puede criticar el proyecto, y que desde luego no modificaría las pautas de movilidad. Que es la parte sustancial de toda la aventura. Esto que he hecho yo preguntándole por la Noche Blanca es algo que me gustaría que hiciera el ayuntamiento. A ti, a Burgos con Bici, pero también a otros colectivos en cada caso, ¿no? Pasan cosas que tienen que ver con la movilidad, todo casi siempre.
preguntar no es, ha dicho Félix que hay que hacer esto, pues ya está, cortemos el cuento de San Pablo, ¿no? Pero tenemos una visión, tenemos un punto de vista que a lo mejor no habíamos caído, que a lo mejor sí, y podemos estudiar. Hombre, lo que no puede suceder es lo que ha ocurrido en las Navidades, ¿no? Plantar la pista de patinaje en una zona donde luego han reconocido que efectivamente no era tan fácil, ¿no? No era bueno ni para los peatones, ni para los ciclistas, ni para el uso esperado en ese espacio, que ya que es amplio, pues no solo es para meter armatoste, sino para tener posibilidad de estancia, de espera, de juego, etcétera, en fin. Pero hay una cosa que comentaste, yo no sé si fue en el programa pasado, en el anterior, que yo, como voy bebiendo de lo que decís y luego lo reinterpreto en el uso diario, me hablabas de que todo está diseñado para un peatón tipo, ¿no? Un peatón de mediana edad, que no tuviera ningún tipo de lesión, que pueda ver perfecto, tal. Y llevándomelo a esto de la Noche Blanca, a este tipo de flujos, he empezado a pensar en otras figuras, ¿no? Y me viene mucho a la cabeza gente que le agobia las multitudes, gente que lo pasa mal. Yo he visto gente así en fines de semana cidianos, en momentos en los que se aglutina mucha gente y necesito salir del espolón, necesito... Quizás también tendremos que tener más en cuenta, ya no solo por un concepto peatonal, sino por un concepto de gente que quiera ir de un sitio a otro de manera normal y de pronto se encuentre con ese cuello de botella. Pasa cuando hay carreras populares, ¿no? No hay sitios permeables. Mira, yo he participado este domingo precisamente, he participado en la carrera de Día de la Bicicleta. No te vi. No me viste, pues me hice ver, ¿eh? Y la verdad es que veías que muchos puntos, había alguno tutelado con policía, pero la mayoría no. Muchos puntos en los que la gente incluso estaba harta ya de esperar, ¿no? Porque era tal cantidad Claro. Son muchos minutos esperando. Entonces, claro, de alguna manera ese tipo de cosas se tienen que trabajar también para eventos. Es verdad que es una carrera popular, pero no todo el mundo tiene el mismo interés por la carrera popular y sobre todo es posible que haya una necesidad de uso, ¿no? de cruce. Por tanto, eso tiene que estar más estudiado. Además, eso no era carrera, además era una marcha. Quiero decir que no no pasaba nada por cortar efectivamente, un momento. No ibas a ganar. Claro, pero es verdad que veías a la gente, ya me lanzo, ¿no? Y cuando yo propongo cosas de estas, la respuesta que tengo enfrente es, no, es que lo mejor es que no lo hagamos. O sea, nos vamos al extremo contrario. No, lo mejor es estudiar casos de otros países en los que se han implementado formas de que sean permeables esos circuitos, ¿no? Ahora que dices eso, son los que a veces nos has comentado tú que tienen que hacer algunos para pasar semáforos. ¿Cuál, perdón? Circuito, digo, porque entre que dura poco la semaforización de peatones o entre que dura mucho hasta que uno quiere entrar... Bueno, eso se ve mucho en las plazas perdón, giratorias, glorietas, o plazas. La Plaza del Rey, por ejemplo, en Burgos, pues tardas muchos minutos en cruzarla, ¿no? Porque y eso si tienes suerte de coincidir con todos los verdes. No vas a coincidir nunca, está pensado para que no coincida. Pero efectivamente puede ser eterno. Y si tienes arbolado y sombra, pues ni tan mal. O si llueve, pues ya lo tienes un poco más crudo, ¿no? De modo que los cruces, pues hay que comenzar a pensarles desde esa perspectiva peatonal y no tanto circulatoria. Yo lo noto, yo como conductor, de pronto llega un semáforo y me paro, rojo para el coche, 32 segundos. 32 segundos, me hierve la sangre, me pueden los demonios. El otro día con el apagón no pasaba esto. No, ¿verdad? Pero me cuesta mucho más ponerme en la piel del peatón, porque es lo que menos uso a lo mejor, pero es que resulta que el peatón, esos 32 segundos del coche en rojo, a lo mejor para el peatón son más, porque como el del peatón siempre asume el del vehículo que viene, el del que va, el del cruce, el ámbar para el no sé qué. El residual. Sí, lo que quede para él, ¿no? Lo que quede es para él. Y si en alguno tiene mucho tiempo es porque es una vía secundaria respecto al cruce principal. Entonces, porque mientras él tiene mucho verde es porque están dando mucho flujo a la vía principal en coche. Solo es por eso. Es por aprovecharlo otro, si no. Luego hay, claro, hay leyes de accesibilidad que te invitan, que te obligan en cierta medida a establecer un tiempo mínimo de paso y por tanto siempre hay un mínimo, pero aún así ese mínimo no es suficiente
para muchas personas. Sobre todo en la escala espera a paso. Efectivamente. Hay mucho más tiempo de espera que eso digo yo, la prueba de contrarreloj de paso. Félix, es que hay muchas cosas que hablar, pero... ¿Podemos hablar de bancos? ¿Quieres hablar de bancos? Pero no de los de Sacardini. Yo va mirando, es verdad, mira, en el programa, en Repaso Burgos, la gente me manda fotos. El otro día me mandaron una foto, yo siempre que hablo de bancos, los espectadores tienen que estar aburridos ya de mí. Porque siempre digo, hablo de accesibilidad, ¿no? Que tú me vas a decir, no, no es accesibilidad, es otra cosa. Pero esto es una queja que me llegó, más que fue porque la habían puesto sin sombra, ¿no? Los bancos donde no hay sombra. Y yo digo, estos bancos no son para que la gente, que pueden hacerlo si quieren, ¿no? Se sienten a comer pipas, sino es convertir un espacio que era intransitable para alguna persona en un espacio que uno se pueda animar a cruzar de un sitio a otro, ¿no? No pensemos de nuevo en ese peatón de mediana edad, de complexión atlética y aguante, no sé, sino que pensemos Yo en creo alguien... que todo banco es bienvenido y sobre todo en esta zona que parece ser San Pedro la Fuente con Fuentecillas, ¿no? Y al lado hay un colegio, aunque está un pelín separado. Bueno, es un entorno transitado y que efectivamente cuando tenemos muchas longitudes en aceras sin bancos, pues probablemente se utilicen menos. En el momento que ponemos bancos, pues llama la atención a determinadas personas que pueden vivir cerca y que, aunque solo sea salir de su casa para sentarse un poquito en el banco, pues ya le atrae la posibilidad de salir a la calle. Es que eso da la vida. Eso da la vida, totalmente. Luego la cuestión de que haya sombra o no, pues depende de la acera, depende de la orientación, depende de muchos factores. Pero de momento el banco siempre es positivo, ¿no? Porque es un elemento además que te permite, además de permitirte el descanso, te permite socializar, ¿no? Entonces, bueno, pues pasar un ratito ahí y luego te subes a casa, ¿no? Hay determinadas personas que no pueden salir de casa, lo hemos dicho muchas veces, porque no tienen un banco debajo de su casa y lo que necesitan es pues ver gente y sentirse integrado en la sociedad, pero sus capacidades físicas le impiden andar mucho. Claro. ¿Cuántas veces no hemos visto esa persona con el carrito de la compra que se tiene que parar a tomar aire porque no queda otra, ¿no? Eso es. Si tiene bancos o apoyos isquiáticos, que estos son los que... Qué difícil, yo ese nombre nunca me lo voy a aprender. De isquios, ¿no? Pero da igual de dónde venga, pero no me lo voy a aprender nunca, que son los bancos estos que vemos que parecen aparca bicicletas. Sí, no son bancos. Los que han puesto las aparaturas no son bancos, son apoyos para tener una espera un poquito más cómoda, de pie, pero apoyando un poquito el cuerpo. Es verdad que hay otros apoyos en paradas, como todo tendrá que tener sus dimensiones, pero es verdad que yo los he visto más cómodos en otras ciudades, Esto ya, cuidado que nos viene con el catálogo. Pero bueno, bienvenido sea. Por eso no apoyos isquiáticos o bancos o otros elementos que emulan asientos, sean bienvenidos. Por cierto, no sé si te has dado cuenta que hemos cambiado ya los parquímetros y hemos puesto los nuevos, y algunos están pegados a las fachadas, pero nos ha dicho el concejal que lo van a ir arreglando. Te digo por si tenías alguna Pues idea. me acabas de dar una noticia... Por si acaso yo te voy avanzando. Potencialmente tuiteable. No lo sabía. Bueno, sabía del hecho de su nueva puesta, pero no sabía que había casos. Sí, porque los han puesto donde estaban los anteriores. Lo que pasa es que los anteriores son muy anteriores. Entonces, vale. Claro, pero bueno, digo, me he acordado ahora. Digo, pues, con este trabajo nuestro de informar, pues informo ya personalmente. Igual que los cargadores eléctricos conseguimos que fueran a la calzada en vez de a la acera, pues podíamos haber estado un poquito atentos a esto. Hay margen. Insisto que hay Estamos más que la propia Concejalía de Movilidad. Sí, pero eso no es nada, no estás diciendo nada de otro mundo. Félix, gracias por gracias este ratito y nos vemos gracias, al mes que viene. Gracias.